Bienvenidos un día más a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. He andado un poquito perdida esta semana, pero ya me voy a poner al corriente de esta serie. Hoy vamos a hablar de Carlos II. ¿Te imaginas que desde niño todos pensaran que estabas embrujado? Que cada vez que te enfermabas dijeran que era un hechizo. Que hubiera sacerdotes intentando sacarte demonios. Y que todo un continente estuviera esperando el día de tu muerte. Pues esa fue la vida de Carlos II. Hoy vamos a hablar del último rey de los Austrias españoles, un hombre que pasó a la historia como el hechizado, aunque la realidad fue muchísimo más complicada que una simple maldición. Su vida es la prueba de que a veces las peores decisiones de una familia pueden cambiar el destino de un imperio entero. Y sí, todo empezó muchos años antes de que él naciera. Antes de hablar de Carlos, hay que hablar de sus padres. Bueno, y de sus abuelos, y sus bisabuelos, porque los Austrias tenían una costumbre que hoy nos parece bastante extraña: casarse entre familiares. No era porque les parecía romántico, era política. Querían mantener el poder, las riquezas y los territorios dentro de la misma familia. El problema es que hicieron esto durante generaciones. Primos con primas, tíos con sobrinas, parientes muy cercanos, y cada generación iba acumulando problemas genéticos. Carlos II terminó pagando la factura de siglos de matrimonios entre familiares. Carlos nació en 1661. Era hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Desde el primer momento, los médicos notaron que el niño era extremadamente débil. Tardó años en caminar. También tardó mucho en hablar. Se enfermaba constantemente. Tenía dificultades para comer y prácticamente toda su infancia estuvo rodeada de médicos, curanderos, religiosos y consejeros. En aquella época nadie entendía la genética, así que muchos llegaron a una conclusión muy distinta. Al rey lo han hechizado. Y ese apodo lo acompañaría toda su vida. Mientras otros niños aprendían a montar a caballo o a usar una espada, Carlos apenas podía mantenerse en pie. Su madre lo protegía exageradamente. Prácticamente no lo dejaba tomar decisiones. Y cuando Felipe IV murió, Carlos apenas tenía 4 años, así que Mariana gobernó como regente. Durante años, la verdadera autoridad fue ella, aunque tampoco gobernaba sola. La corte era un campo de batalla. Había nobles tratando de controlar al joven rey. Cada uno quería ser quien moviera los hilos, porque todos sabían que Carlos era muy manipulable. Y mientras tanto, España ya no era el gigante que había sido con Carlos V o Felipe II. Había menos población. La guerra había vaciado las arcas.
Las cosechas eran malas, los impuestos eran enormes, la corrupción era constante, el ejército ya no inspiraba el mismo temor. El imperio seguía siendo enorme, pero mantenerlo costaba muchísimo más de lo que producía. Carlos heredó un país agotado y muy pocos creían que pudiera levantarlo. Y aquí viene una de las partes más curiosas. Hoy sabemos que probablemente no había ningún hechizo. Los historiadores y médicos creen que la mayoría de sus problemas tenían origen genético. Pero en el siglo XVII eso no existía. Así que comenzaron los rumores, que alguien había lanzado una maldición, que le habían dado un veneno, que una bruja lo había embrujado y que el demonio estaba detrás de todo. Y como era profundamente religioso, Carlos terminó creyéndolo también. Sí, esto ocurrió de verdad. Algunos religiosos convencieron a la corte de que el rey estaba bajo influencia demoníaca. Se realizaron oraciones especiales, exorcismos, rituales religiosos, incluso se interrogó a personas que aseguraban conocer quién había lanzado el supuesto hechizo. Imagínate la desesperación. Todo un reino buscando magia, cuando el verdadero problema probablemente estaba en el ADN de la familia. Carlos se casó 2 veces, primero con María Luisa de Orleans, después con Mariana de Neoburgo, pero nunca tuvieron hijos, y eso es un problema gigantesco, porque sin heredero, ¿quién sería el próximo rey? Toda Europa comenzó a hacer cuentas. Francia quería colocar a un Borbón, Austria quería mantener a los Habsburgo. Inglaterra, Holanda y otras potencias también tenían intereses. Claro, todo esto mientras Carlos seguía vivo. Pero todos esperaban. Pero también preparaban el tablero cuando muriera. Curiosamente, durante mucho tiempo la historia pintó a Carlos II como alguien completamente incapaz. Hoy los historiadores son un poco más justos. Tenía graves problemas de salud. Dependía mucho de sus consejeros, pero también intentó gobernar. Escuchaba informes, firmaba decisiones. Buscó mejorar la administración. Intentó reducir algunos abusos. El problema era que gobernaba un imperio que llevaba décadas acumulando problemas. Era como intentar reparar un barco enorme mientras ya se estaba hundiendo. En 1700, Carlos II murió. Tenía apenas 38 años. Con él terminó la dinastía de los Austrias españoles y antes de morir tomó una decisión histórica. Nombró heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Sí, Luis XIV de Francia. Eso significaba que un Borbón llegaría a un trono español. A otros países europeos no les gustó absolutamente nada. Y estalló una enorme guerra. Esta guerra se llama la Guerra de Sucesión Española. Pero esa ya es la historia del siguiente episodio. Y así termina la historia de Carlos II, un rey al que durante siglos llamaron el hechizado, pero cuya verdadera tragedia no fue la magia, sino haber nacido con el peso de generaciones enteras sobre sus hombros.
Con él desapareció la Casa de Austria en España, una dinastía que durante casi 2 siglos gobernó uno de los imperios más grandes del mundo. Pero su muerte no trajo paz. Todo lo contrario, abrió la puerta a una guerra que cambiaría el destino de España y de Europa. Y eso es justo lo que vamos a descubrir en el próximo episodio. Pero antes de irte, si te ha gustado este episodio y quieres seguir recorriendo conmigo la historia de reyes, reinas y los personajes que cambiaron al mundo, no olvides seguir el canal, regalarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Tu apoyo ayuda muchísimo para que este proyecto siga creciendo y podamos seguir descubriendo juntos historias fascinantes. Yo soy Ale y esto fue Reyes y Reinas. Nos escuchamos en el próximo episodio para conocer a Felipe V, el primer rey Borbón de España, porque la historia apenas está comenzando.